Saludos desde Euronews. Nos encontramos este lunes 28 de marzo con que las consecuencias de la crisis alimentaria se prevén intensas, especialmente en algunos países africanos. El trigo ucraniano no recogido, los barcos con grano paralizados en puertos rusos forman uno solo de los efectos de la invasión rusa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en las negociaciones con la neutralidad de Ucrania y la situación de la región del Donbass como prioridades. Mientras, el secretario de Estado Antony Blinken templa ánimos después del calificativo de carnicero a Putin aplicado por Biden y por la afirmación del presidente estadounidense de que Putin no puede gobernar Rusia. Atempera a Blinken explicando que los Estados Unidos no tienen una estrategia para el gobierno de Rusia. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, denuncia lo que llama doble rasero de Occidente al no tratar con el mismo criterio la agresión militar israelí contra los territorios palestinos. Como les informamos permanentemente en Euronews, la invasión rusa tiene manifestaciones de protesta fuera y dentro de Rusia. Protestas estas últimas que son inmediatamente sofocadas por la policía. Este domingo, en San Petersburgo, la artista plástica Eugenia Isayeva representó en las escaleras del ayuntamiento el dolor de una nación agredida. Figuraba estar cubierta de sangre repitiendo la frase «Mi corazón sangra». El lienzo a sus pies hace un llamamiento para que los rusos rechacen el derramamiento de sangre en Ucrania. El resto de los manifestantes, como el coro griego de una obra clásica, repetían el mensaje «Rusia no es Putin». Isayeva fue detenida en el momento. Pero tenemos bastante más. Los talibanes prohibirán en Afganistán que las mujeres puedan viajar en avión solas. Esto poco después de negar la educación en las escuelas a las niñas. En Europa, la socialdemocracia alemana se asienta en las primeras elecciones regionales del año. El Salvador sufre este fin de semana un baño de sangre de delincuencia común y bandas organizadas, al menos 62 homicidios y 3 desaparecidos según un sindicato policial. Colombia sufre un nuevo atentado contra un centro policial con una niña muerta como resultado. En Uruguay, el gobierno progresista de Luis Lacalle saca adelante por la mínima en referéndum su programa de reformas. Acompáñenos ahora para ver estas y otras claves del día en 20 minutos. Ucranianos y rusos se sientan este lunes en Turquía para discutir las garantías de seguridad para ambos países, mientras que Mariupol continúa bajo asedio. La Casa Blanca matiza las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dijo en Varsovia que Putin no debería gobernar su país. La ONU advierte de la hambruna que las dificultades de Ucrania para exportar sus productos generará en los países más pobres del mundo. El régimen de excepción entra en vigor en El Salvador con policías y soldados patrullando las calles y un aislamiento de los pandilleros en prisión. Día 33 de la invasión y los negociadores rusos y ucranianos se sientan este lunes en Turquía para una nueva ronda de conversaciones en un intento de poner fin a la guerra en Ucrania. La ONU calcula que al menos 1.100 civiles han muerto y casi 4 millones han tenido que huir a otros países. Antes de las conversaciones, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en una videollamada que estaba dispuesto a discutir el estatus de la región oriental del Donbass, la neutralidad de Ucrania y las garantías de seguridad. Este punto, el de las garantías de seguridad para Ucrania, y ya que dicen que esto es para ellos, entonces también para ellos, este punto de las negociaciones es comprensible para mí y se está discutiendo. El presidente ruso Vladimir Putin felicitó el domingo a las unidades de la Guardia Nacional que participan en lo que él llama operaciones especiales en Ucrania. El Kremlin ha dicho que ahora se centrará en arrebatar la totalidad de la región oriental del Donbass, parcialmente controlada por los separatistas respaldados por Rusia desde 2014. Ante la desesperación de los residentes por abandonar la ciudad asediada de Mariupol, los funcionarios rebeldes del autoproclamado gobierno de Donetsk afirman que han instalado tiendas de campaña en Besímene, a 90 kilómetros al este de Mariupol, para atender a los evacuados. Ucrania ha acusado a Rusia de reubicar por la fuerza a miles de civiles de la estratégica ciudad portuaria devastada por los bombardeos rusos, y Rusia lo niega. Mientras tanto, el último tren de Rusia a la vecina Finlandia llegó a la estación el domingo. La línea Helsinki-San Petersburgo, que normalmente se realiza 2 veces al día, ha sido suspendida por sus propietarios finlandeses. Una conexión más que se corta a medida que Rusia queda cada vez más aislada. La Casa Blanca matiza las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en referencia a su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Biden dijo en su visita a Polonia que Putin no debería gobernar en su país. Los comentarios del mandatario han incomodado en Rusia y el secretario de Estado, Antony Blinken, quiso intentar dejar claro en Israel que Estados Unidos no interviene en la política de otros países. No tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia ni en ningún otro lugar. En este caso, como en cualquier otro, depende del pueblo del país en cuestión, depende del pueblo ruso. Las palabras de Biden generaron revuelo en Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmaba, como Blinken, que no es una decisión del presidente de Estados Unidos, sino del pueblo ruso, a quien se elige como mandatario. Por su parte, Macron advertía del peligro de una escalada verbal. Creo que, en primer lugar, tenemos que ser objetivos. Después tenemos que hacer todo lo posible para evitar que la situación se nos vaya de las manos. No voy a utilizar este tipo de lenguaje porque todavía estoy hablando con el presidente Putin. Porque, ¿qué queremos hacer? Queremos detener la guerra que Rusia ha iniciado en Ucrania sin ir a la guerra y sin escalada. Este es el objetivo que tenemos desde hace un mes. El domingo, el presidente ruso Vladimir Putin felicitó a la Guardia Nacional de Rusia por el 6º aniversario de su creación. Putin se dirigió especialmente a las unidades de la Guardia Nacional que participan en lo que el Kremlin llama Operación Militar Especial en Donbass y Ucrania. El campo no entiende de guerras. El frío invierno ha quedado atrás y la tierra empieza a calentarse en Ucrania. Ha llegado la época de la siembra en el llamado granero de Europa, uno de los pilares de la estabilidad alimentaria en todo el mundo. Alexander Petkov trabaja en tierras cercanas a la frontera con Rumanía. Básicamente cultivamos trigo, cebada, colza, girasoles y guisantes. Ese es un pequeño surtido de los cultivos que pueden crecer aquí en el sur gracias a las normas climáticas de aquí. Con la armada rusa desplegada a lo largo de la costa ucraniana, es casi imposible que los barcos cargados de grano para la exportación puedan navegar. Sin exportaciones nos pararemos en cualquier caso, recuerda Petkov. Es decir, no habrá divisas, no habrá posibilidad de pagar a todo el mundo. Ucrania no pasará hambre en ningún caso. El grano y los productos de las zonas donde ahora podemos sembrar serán suficientes para que no haya hambre en nuestro país. Ucrania y Rusia son los dos mayores exportadores de trigo del mundo. El primero ve cómo no puede cultivar en gran parte de su territorio, mientras que al segundo le toca hacer frente a los obstáculos que supone la lluvia de sanciones internacionales. Lugares con crisis alimentarias como Yemen, Etiopía o Afganistán han visto cómo se agravaba su situación por la subida de los precios de los cereales y los combustibles. Son los primeros en sentir el llamado huracán de la hambruna, que según alerta la ONU, golpeará en cuestión de tiempo a los países más pobres del mundo. Las muestras de apoyo y solidaridad con Ucrania a lo largo y ancho del mundo no cesan. Este domingo era el turno de Save Ukraine, Stop the War, un concierto benéfico llevado a cabo en Varsovia, Polonia, y emitido en más de 20 países, con el objetivo de recaudar fondos para las víctimas de la guerra. Las plazas principales de múltiples ciudades europeas, desde Praga a Milán, acogieron a miles de espectadores que disfrutaron de su tarde de domingo con la música de Imagine Dragons, Fatboy Slim o Salvador Sobral, entre otros. Berlín, Londres, Viena o Málaga también se tiñeron de azul y amarillo para disfrutar del evento. Pero no solo hubo música. La media maratón anual de Polonia también se acordó de Ucrania, transformándose en una carrera por la paz y dedicada exclusivamente a las millones de personas que se han visto forzadas a huir de su país. El evento contó con la participación de más de 7.000 corredores. La meta, la recaudación de fondos para los niños refugiados. La ayuda física tampoco cesa. A Rumanía llegaban también este domingo 2 convoyes franceses de ambulancias y vehículos con equipos médicos y de rescate destinados a Ucrania. Todo ello en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, cuyo objetivo es coordinar a todos los países que contribuyen a la respuesta a catástrofes. Abbas denuncia el doble rasero de Occidente. En su entrevista con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, de gira por Israel y Cisjordania, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha denunciado la situación de los palestinos que viven bajo ocupación israelí desde hace más de 50 años y volvió a pedir la solución de 2 estados.
Los acontecimientos actuales en Europa han mostrado un doble rasero flagrante a pesar de los crímenes de la ocupación israelí que equivalen a una limpieza étnica y a una discriminación racial, como reconocen las organizaciones de derechos humanos, además del ataque a los lugares santos y de la falta de respeto al derecho internacional. Pero no encontramos a nadie que responsabilice a Israel por comportarse como un Estado por encima de la ley. Israel viola la resolución 194 de la ONU que contempla el regreso de los refugiados palestinos a sus tierras en el actual Estado hebreo, que tuvieron que abandonar en 1947. Además de seguir con la construcción de colonias judías en territorio palestino ocupado, contraviniendo también otra resolución de Naciones Unidas. El acuerdo nuclear con Irán sigue encima de la mesa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, trató el domingo de calmar los temores de Israel y sus aliados árabes del Golfo antes de la esperada renovación del pacto con la República Islámica. Ambos estamos comprometidos, ambos estamos decididos a que Irán nunca adquiera un arma nuclear. Estados Unidos cree que la vuelta a la plena aplicación del Plan de Acción Integral Conjunto es la mejor manera de devolver el programa nuclear de Irán al cajón en el que estaba, pero del que ha escapado desde que Estados Unidos se retiró del pacto. Mientras se intensifican las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear, el enviado especial de Estados Unidos dijo el domingo en Doha que aunque se alcance un acuerdo, su país mantendrá las sanciones contra la Guardia Revolucionaria iraní. La prohibición de la misma es una de las líneas rojas para Irán. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es un ejército nacional. Y un ejército nacional no puede ser catalogado como un grupo terrorista. Y desde luego esto no es aceptable. Eso es muy importante para los iraníes. El alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, mantiene que se está cerca de llegar a un acuerdo. Irán lleva varios meses en conversaciones en Viena con China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania para reactivar el pacto de 2015 que supuestamente impide a Teherán adquirir la bomba atómica. Alegría desatada en las filas del SPD tras su victoria en la primera cita electoral del año en Alemania. El partido del canciller Olaf Scholz venció con claridad los comicios regionales celebrados en el Sarre, de la mano de la candidata Anke Rehlinger y tras más de 20 años de gobierno conservador en este land. Rehlinger se hacía con el 43,5% de los votos, por el 28,5% del CDU, en cuya sede el ambiente era bien diferente. Y es que la formación liderada en este land por Tobias Hans caía más de 12 puntos con respecto a las últimas elecciones en el Sarre. Se trata de un resultado con cierto significado, al tratarse de las primeras elecciones que se celebran en Alemania desde la llegada al poder de Olaf Scholz, canciller de un gobierno que forman en coalición SPD, los Verdes y el Partido Liberal. Robert Abela repite mandato en Malta. Con gritos y vítores celebraban en el Partido Laborista la victoria de su candidato por mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas el sábado. A falta de conocer el recuento final de votos, está previsto que el abogado y político de 44 años jure el cargo este lunes y forme el nuevo gobierno para los próximos 5 años. El líder del Partido Nacionalista, Bernard Grech, ha reconocido su derrota. Abela llegó al poder en 2020 tras suceder a Joseph Muscat, obligado a dimitir por verse salpicado por el asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia en 2017. Tras el crimen que sacudió a la opinión pública, Robert Abela tuvo que hacer frente a la pandemia y sus efectos sobre el turismo, un sector clave para la economía de Malta. Los comicios han estado marcados por una baja participación histórica, aunque han acudido a las urnas el 85% de los malteses. Régimen de excepción en El Salvador y emergencia máxima en todas sus cárceles. Estas son las medidas que el presidente Nayib Bukele ha promulgado para tratar con la explosión de violencia pandillera a la que se enfrenta el país. Mientras que el régimen de excepción aceptado por el Congreso suspende durante 30 días derechos constitucionales, como la libertad de asociación, el derecho de defensa o la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, la orden de emergencia máxima aísla a los pandilleros presos. Y según las palabras del presidente, esos criminales no verán la luz del sol. Después de que se registraran 76 muertes en 2 días, las calles de San Salvador se encuentran ahora patrulladas por policías y soldados equipados con chalecos antibalas y fusiles de asalto.
Este día con 200 elementos que hemos desplegado en los alrededores de los diferentes centros comerciales municipales, o sea, los mercados, igual en el centro histórico y algunas principales paradas de buses del centro de San Salvador. Mientras tanto, las autoridades también aumentaron las redadas de policía, con especial énfasis en las zonas de los barrios con presencia de pandillas. La Policía Nacional informó de que había capturado a 5 líderes de la pandilla Mara Salvatrucha, que según ellos ordenaron los asesinatos del fin de semana. Con solo 22.000 votos de diferencia, Uruguay ha decidido este domingo no derogar la ley de urgente consideración, el proyecto estrella del gobierno. Unos 2,7 millones de ciudadanos estaban llamados a votar para determinar si se derogaban o no 135 artículos de la conocida como Ley Ómnibus, por la variedad de los asuntos que engloba. Los partidarios del no derogar la ley afirman que la Ley Ómnibus ofrece un gran avance social. Soy participante del no. Me parece que están haciendo bastante bien todo lo que ha sido la parte de política social, política económica, sobre todo ahora desde que estamos con todo lo de la pandemia. Como profe me parece que tenemos que mejorar mucho la educación pública, así que creo que es un buen camino. Por el contrario, los partidarios de sí derogar la ley critican su proceso de creación. Nosotros estamos en contra de estos artículos y en contra de la forma en que se presentó. Se presentaron en urgente consideración durante una pandemia y en 90 días se tuvieron que revisar más de 400 artículos que tocan todos los temas importantes del país. Seguridad, educación, vivienda. El gobierno del actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, sale reforzado tras conseguir defender la ley de urgente consideración, que según él da más derechos, más libertades y más garantías. Un atentado terrorista contra un puesto policial en Bogotá, Colombia, dejó hasta 35 heridos y un niño muerto de tan solo 12 años. El sábado por la noche, el ataque con explosivos contra el Comando de Atención Inmediata de la Policía en el barrio Arborizadora Alta cobró daños estructurales. Afectó 66 viviendas y 4 colegios. De los 35 heridos, 7 son niños, ya que varios se encontraban jugando no muy lejos de la zona afectada. Entre ellos, una niña de 5 años se encuentra en estado crítico por heridas en la cabeza. Por ahora se desconoce quiénes son los autores del atentado y las autoridades ofrecieron una recompensa por información sobre los responsables. El pasado 5 de marzo ocurrió una explosión similar cerca de la estación de policía del barrio Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, que solo causó daños materiales. Más ejemplos de cómo la seguridad se ha deteriorado a solo unas semanas de las elecciones presidenciales de finales de mayo. Abran las escuelas, corean decenas de jóvenes afganas frente al Ministerio de Educación en Kabul. Es una de las primeras protestas después de que los talibanes abrieran el miércoles las escuelas secundarias a las niñas para volver a cerrarlas horas después. Los talibanes deberían reabrir las escuelas para niñas porque las mujeres representan la mitad de la sociedad afgana y los talibanes no pueden eliminar a la mitad de la sociedad, que puede trabajar codo con los hombres por el bien de Afganistán, dijo esta manifestante. El ministerio había anunciado la reapertura escolar para el 23 de marzo tras 8 meses de escuelas cerradas en al menos 28 de las 34 provincias afganas. La exclusión de las niñas mayores de 11 años estuvo motivada por la necesidad de elaborar un plan acorde con la Sharia, la ley islámica y la cultura afgana. Malala, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2014, calificó de devastador el día en que el régimen talibán impidió a las alumnas volver a la escuela. Naciones Unidas, la UNESCO, Estados Unidos y la Unión Europea han pedido a los talibanes que reviertan su decisión de inmediato. La comunidad internacional ha hecho de la igualdad de derechos a la educación uno de los puntos esenciales en las negociaciones con el régimen talibán tras su retirada de Afganistán.
Tuvieron que abandonar su país, pero no su trabajo. En el norte de Francia, ucranianos que han huido de la guerra son acogidos por su patrono francés, una empresa textil donde continúan confeccionando abrigos para diferentes marcas de moda. Cuando empezó la guerra no iba a trabajar, me entró pánico, estaba muy asustada. Y como tengo una familia, 2 hijas y una nieta, decidimos irnos de Kiev. Frédéric Lenner preguntó si queríamos escapar a Francia. Acepté y partimos de inmediato para Leópolis. Nos quedamos allí y luego vinimos a Francia. La empresa considera a Nadia y los otros 4 compañeros llegados a Francia como trabajadores en misión. El director de la empresa lo vio claro de inmediato. El tema se planteó muy rápido porque la mayoría de quienes están aquí en Francia ya habían decidido irse del país. Cuando se iban a Polonia les dije, en ese caso vengan a Francia, intentaremos organizar la acogida. Son personas que conocemos desde hace más de 20 años. Son empleados o colaboradores o incluso amigos. Así que era algo obvio. Antes de la guerra trabajaban en su fábrica de Ucrania 250 empleados. La planta sigue funcionando, pero no descarta trasladarla a otro país, aunque su prioridad ahora es acomodar e integrar a los recién llegados y hacer llegar ayuda humanitaria a Ucrania. El delfín manoliño vuelve a aparecer en las rías gallegas, en España. El mamífero se hizo famoso el año pasado por acercarse amigablemente a los bañistas, una conducta que se debe a la separación del cetáceo de su manada, bien por haberse perdido o por haber sido excluido de la misma. Un vecino de la zona practicaba kayak en la ría de Noya y Muros, donde dicen que duerme el delfín cuando el animal se ha acercado a su embarcación. La fama del animal fue tal el año pasado que se convirtió en un reclamo para los vecinos de la ría. La imagen del día ha sido el tortazo en defensa de dama de Will Smith en la entrega de los Oscars al actor y humorista Chris Rock, tras haber hecho una broma sobre la alopecia de Yada, la mujer de Smith. Y aquí acabamos Euronews hoy. Seguimos con ustedes en todo momento en nuestra página web, en YouTube y en el resto de las redes sociales. Les dejamos con el no comment de hoy en la segunda ciudad de Ucrania, Kharkov, en donde los vecinos mano a mano protegen los documentos más destacados de la invasión y de la agresión rusa que intentan prevenir. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana. Что ты